No Solo Cine con Bruto Pomeroy. Y una semana más en No Solo Cine. Aquí estamos con Dani Borne en el control técnico y Bruto Pomeroy, que es el que os habla. Hoy estamos ya, parece mentira, episodio 58, 58º. Y hoy, como todos los viernes por la tarde, No Solo Cine. ¡Wow! Y entramos con una noticia de alcance. El 9 de mayo fallecía a los 98 años de edad uno de los directores de cine, uno de los hombres emblemáticos de la cinematografía mundial, Roger Corman. Nacido en Detroit, falleció en Santa Mónica, en California. Y por daros pistas, para los que no le conozcáis, pues fue durante tantos años, pero desde hace muchísimos años, fue el valedor de Francis Ford Coppola, de Martin Scorsese, de Bogdanovich, del actor Jack Nicholson. Títulos emblemáticos. Él frecuentaba lo que llamaríamos el cine B, La caída de la casa Usher, La máscara de la muerte roja, El hombre con rayos X en los ojos, de 1963, que me dejó marcado, con Ray Milland de protagonista. La pequeña tienda de los horrores, la primera versión de este largometraje de 1960. Y ha muerto casi en paralelo con alguien del que él también fue valedor y defendió sus primeros trabajos, de Monte Hellman, que fallecía hace unos días, el 20 de abril, a los 91 años de edad. Tenemos a Raúl García, alguien maravilloso, un español que vive desde hace un montón de años en Los Ángeles, el gran dibujante de cine de animación que nos regala continuamente excelentes trabajos. Solo citar, digamos que es uno de los artífices del equipo del genio de Aladdin para aquella mítica película de Disney, ¿no? El genio azul al que puso voz en la versión original Robin Williams, el que con el tiempo se convertiría en un gran amigo suyo, Robin Williams. Raúl García nos cuenta, por favor. Hola, soy Raúl García, director de la película Extraordinary Tales. Tuve la oportunidad de trabajar con Roger Corman en mi adaptación de La máscara de la muerte roja, uno de los relatos de Edgar Allan Poe, y que fue una de las películas que más éxito tuvo en su adaptación de imagen real con Vincent Price del productor Roger Corman, ahora fallecido. Entonces, obviamente, cuando me planteé hacer la película esta, pues quería hacerle un pequeño homenaje, y dado que en el relato original de Edgar Allan Poe, pues el príncipe Próspero, el protagonista, solo dice un par de líneas, pues pensé que sería un momento perfecto para pedir a Roger Corman que hiciese este cameo, que dijese esas dos líneas que aparecen en la narración. Y bueno, pues la verdad es que fue dicho y hecho. Le llamé por teléfono un día y le pregunté así a bocajarro si podría hacer un cameo haciendo esas dos líneas, y el tío encantador pues dijo que sí. Entonces pues fue una experiencia inolvidable, porque fui a verle a su oficina con el equipo de grabación, y realmente pues tardamos en grabar las dos líneas 5 minutos quizá, pero estuvimos cerca de 3 horas hablando de cine, hablando de sus pasiones, hablando de las películas que había hecho. Y es curioso porque de lo que él estaba más orgulloso es de haber llevado al mercado americano películas de Fellini como Marcort, ¿no? Y dar a conocer cine europeo al público americano a través de su productora. Y bueno, pues es un recuerdo que creo que guardaré siempre, porque era un hombre muy interesante, y que a todos los que hacemos cine independiente nos dio grandes lecciones de cómo hacer cine independiente, y cómo con inteligencia y con ingenio se pueden superar un montón de cosas a nivel presupuestario y a nivel hacer cine, que grandes millones no lo consiguen. Que viva Roger Corman para siempre en nuestro corazón.
Bueno, pues muchísimas gracias una vez más al que ya se ha convertido en uno de nuestros maravillosos colaboradores, que es el gran Raúl García, ese genio del cine de animación a nivel mundial. Es un español del que podemos presumir siempre. Ahora vamos a hablar con Fernando Saavedra. Fernando, creo que estás ahí con nosotros, ¿verdad? Hola, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Presentarte, eres un excelente documentalista, eres un tipo maravilloso que te manejas muy bien en redes sociales, contando lo que te apetece contar. Ahí yo desde hace tiempo te sigo porque eres un defensor a ultranza de los árboles de este maravilloso Cádiz y su provincia, de la flora gaditana. También abordas con mucha inteligencia un tema trascendental en nuestras vidas, ¿no? Que es el tema de la salud mental. Fernando, eres un cineasta de esos que te gusta contar, eres muy personal y te gusta hablar, no trabajas para otros, trabajas para ti mismo, contar lo que te apetece, lo cual te da una libertad brutal. Bienvenido a No Solo Cine, Fernando. Bienvenido, igualmente encantado de hablar contigo. ¿Por qué esa defensa de los árboles en YouTube te podemos encontrar? Ahora daremos las pistas para encontrarte. ¿Y por qué desde hace mucho tiempo ya esa defensa a ultranza de los árboles y de la flora gaditana? Bueno, un motivo por sí no te puedo decir realmente, ¿no? Solamente diría que es más bien una inquietud. Y la verdad que como cualquier otra persona pues le preocupa el entorno donde vivimos, y en este caso, como vivimos en una ciudad, pues es algo que he visto que la verdad que es un tema que merece la pena abordarlo tal como está la cosa en el mundo, ¿no? El tema del medio ambiente, el tema del cambio climático. Y pienso, como uno más, que tampoco soy un experto en nada, ¿no? Solamente soy una persona que tiene interés y que tiene inquietud, y pienso que es un tema que merece la pena abordarlo, la verdad. Fernando, ¿podemos dar aquí radiofónicamente un paseo por tu Cádiz y por esos árboles que te vuelven loco? Danos 2, 3 pistas de qué árboles no deberíamos perdernos y dónde están. Bueno, sobre todo pienso que la ciudad de Cádiz, que es una ciudad colmatada, ¿no? Que está totalmente urbanizada, lo que necesita es bastante espacios verdes. Es lo que falta en Cádiz. Más árboles en las ciudades, ¿no? Pero no solamente concentrados en plazas y en parques, ¿no? Que eso hay en todos sitios, ¿no? Sino todo en nuestras propias calles, ¿no? Que nos den un poquito de vida, ¿no? Que ¿sabes? Te digo, no sé si cómo explicarlo, la verdad. Es algo que pienso yo que es necesario, ¿no? Que haya esas zonas verdes en nuestra propia calle, básicamente, porque ya zonas verdes como parques y eso hay poco en la ciudad. Bueno. Fernando, hay otro tema que a ti te gusta abordar y por el que estás trabajando denodadamente, que es el de la salud mental. Sí. Otro tema tan fundamental como el del que hablábamos, ¿no? ¿Por qué abordar los temas de salud mental? Bueno, yo el tema de salud mental me parece un tema muy interesante, básicamente porque yo tengo un problema de salud mental, y el tema lo necesito abordar porque desgraciadamente aquí en España, en Andalucía, donde vivo, no existe recursos para tratar personas con problemas de salud mental, como en mi casa, ¿no? Yo llevo luchando muchísimos años y actualmente es un recurso que no tengo y que lo necesito, la verdad. Y utilizo este medio, el tema de los vídeos, básicamente como algo terapéutico, la verdad. Y una herramienta más que utilizo para poder trabajar este tema de la salud mental, que la verdad que es fundamental, y más ahora, ¿no? La sociedad en que vivimos, ¿no? Tienes toda la razón, Fernando, de lo que yo sé, que evidentemente no soy un experto,
pero comparativamente con otras zonas de nuestro país, con otras zonas de España, los temas de recursos de salud mental en Andalucía, y nos circunscribimos a, pues eso, fíjate, al Departamento de Salud Mental que hay en el puerto de Santa María, por ejemplo, que aborda buena parte de la bahía gaditana en cuanto a pacientes, a usuarios, pues bien, siendo unos excelentes profesionales los que están ahí, pero carecen muchas veces de los recursos y del equipamiento suficiente, ¿no? En comparación, lo he comentado alguna vez con algún grandísimo profesional que ha trabajado aquí en la Bahía Gaditana y que ahora está en Euskadi, por ejemplo, donde me decía, mira, tienes que venir al equipo de salud mental que tengo en Vitoria, por ejemplo, en la capital de Álava, y verás la diferencia que hay entre unas zonas y otras de nuestro país, ¿no? Eso es muy doloroso. Un tema que además nos atañe a todos. O sea, la salud mental es algo que pende siempre de un hilo, nuestra propia salud mental, como tú comentabas, y bueno, y el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿no? No, yo estoy muy bien, yo no tengo ningún problema. Eso suena a que hay por ahí un problema, ¿no? Fernando, para esta primera conversación contigo, danos pistas de dónde podemos encontrar, pues básicamente esas dos producciones en las que tú te manejas, salud mental y árboles. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar tu trabajo? Vale, yo básicamente lo subo en las redes sociales, ¿no? Que es el medio que tenemos los que no tenemos recursos, ¿no? Sobre todo el tema de YouTube, en YouTube, en la zona donde se vuelca todo el tema de visual, ¿no? Y se puede ver en dos canales que yo tengo creados, que sería uno específico temático, que se llamaba, es un nombre muy sencillo de encontrar, que se llaman Los Árboles de Cádiz. Ahí tengo volcado una parte del contenido, y el canal principal que tengo, que es donde vuelco todo lo demás, que no solamente tema de salud mental, que se llama, un nombre un poquito, se llama Mr. Fénix Gaditano y MR Fénix Gaditano. Ahí vuelco todo lo que he grabado y rodado en los últimos 12 años. Yo del año 2012 trabajando el tema de los vídeos, y ahí está todo. Ahí lo puede visionar quien quiera, de forma gratuita. Pues Fernando, muchísimas gracias por esta primera intervención en No Solo Cine, sí, que estoy convencido que no será la última, pero me apetecía mucho que estuvieras con nosotros, que nos dieras estas pistas de cómo encontrar tu trabajo, y ya con los deberes hechos, en las próximas semanas volveremos a hablar contigo cuando ya los oyentes han dicho, no, sí, a Fernando Saavedra es alguien, uno de los nuestros, ¿no? Es alguien de nosotros. Muchísimas gracias y estamos contigo en otras ocasiones. A ti, encantado de hablar contigo y nos veremos pronto. Venga, un abrazo. Bueno, y ahora pasamos a otro Fernando Angulo. Con él vamos a hablar. Fernando Angulo perteneció, y es por lo que le tenemos aquí principalmente, perteneció al taller de teatro de la Universidad del País Vasco. Lo que oís en las últimas semanas, No Solo Cine, sabéis que el día 22 de junio va a haber un encuentro entre aquellas gentes que en su inmensa mayoría hace prácticamente 40 años que no se ven, ¿no? Fernando perteneció a aquel taller de teatro que luego dio pie a gentes que continuaron profesionalmente en el mundo de la interpretación, del cine, del teatro, con gentes que luego volvieron o cuajaron en otras profesiones menos vinculadas a la interpretación, ¿no? Fernando, yo lo recuerdo, yo pertenecía a aquel taller de teatro y lo recuerdo como un hombre muy irónico, gamberro, muy transgresor. Fernando Angulo, que hay de todo aquello que ahora que ya peinamos canas los que nos peinamos todavía, ¿qué hay de todo aquello? ¿Qué fue de Fernando Angulo? Bueno, pues yo no he podido vivir enteramente de artes escénicas, aunque he tenido mis épocas. He tenido muchos proyectos
hoy es el día que he estado dando clase en el ayuntamiento para, no sé, como para una serie de la mayoría mujeres, como siempre, no sé por qué, dónde están los hombres, solo van los arrastrados, los que van de pareja. Y siempre he estado dando cursos de teatro, pues en cárceles, en manicomios, en sitios de jóvenes, en fin, pero siempre de una forma amateur, ¿no? Pero era para conservarme vivo, porque como bien sabes, también, bueno, en mi familia mi hermano Javier empezó en el Festival de Málaga, luego muchos años en el Festival de Valladolid, la Seminci, y entonces pues también es director y actor director de cine con su hijo, que es un famoso ahora mismo director de cine, y yo pues lo mío más es el teatro, ¿no? Pero ya sabes muy bien, tú por experiencia, que no se puede vivir de esto si no tienes una continuidad. Y a mí se me rompió cuando parte del taller que teníamos se fueron a América. Yo tenía una hija pequeña y me tuve que quedar. Sí, lo recuerdo perfectamente, Fernando. Fuimos a Caracas, bueno, a Venezuela en general, efectivamente, y a Caracas en particular. Que era mi sueño de locura, pero mi hija mayor... pues la tenía ahí, tenía que trabajar y estudiar. Yo trabajaba en la pista de hielo y estudiaba medicina a la vez. Entonces, mi salvación era el taller de teatro, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Te has dedicado a la fisioterapia, si no me equivoco, ¿no? Tengo un vago recuerdo de ello, ¿no? Que creaste un espacio, no sé si a la gimnasia. Danos tus pistas un poco con respecto a ese mundo. A ver, yo siempre he dado lo que se llamaba entonces Yin Jack, una mezcla de aeróbic y lo que llaman ahora Zumba. Siempre he tenido algún espacio para dar clase o mío o con más gente, que ha sido en paralelo a mi trabajo de visitador médico, porque como yo estudié medicina y me especialicé en medicina natural y alimentación, y eso sí que son mis dos caminos, aparte del básquet, del baloncesto, que me han llevado con altibajos, ¿no? Porque cuando no podía trabajar, no podía vivir de una cosa, pasaba a otra, pero luego siempre en un lado hasta el teatro, el cine, en fin, todo eso. Fernando, ¿qué esperas encontrar ese día 22 de junio cuando de pronto te encuentres con una veintena de antiguas compañeras y compañeros que en algún momento tuvieron una vinculación, no digo que profesional, pues mira, porque era un taller universitario, ¿no? Aunque no te estoy yendo bien la pregunta porque hay una música muy alta por ahí, que me gusta, por cierto, el problema... yo tenía mucha ilusión de ver, porque algunos me los he ido encontrando pues a través de internet, pues por sus actividades, no sé, al Ander con Shakespeare, a César Sarachu mucho en varios sitios, y me he encontrado varios de los que a través de los años estuvieron al principio en el taller, luego lo dejaron o se incorporaron al final. Pero me hace mucha ilusión ver, porque al cabo de los años yo, por ejemplo, sigo siendo igual de cachondo. Yo cuando doy las clases de teatro siempre les digo que les voy a enseñar idiomas, y los tipos cuando llevan 15 días y dicen, oye, que no les estás enseñando idiomas, y le digo, ¿cómo que no? Pues cabrón, ¿qué hiciste pues? Entonces le digo, no estás aprendiendo mexicano, estás aprendiendo argentino, estás aprendiendo caló, estás aprendiendo... Esos son idiomas, ¿no? Y claro, yo les vacilo mucho. Para mí la improvisación y la coña, la tan llamada morcilla, que yo me acuerdo mucho de Maribí Bilbao, por ejemplo, cuando trabajaba con nosotros, que de 15 palabras 2 eran morcillas. Habrá que explicar lo que es morcillas, porque yo creo que lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. No. Bueno, pues un poco. Pero estabas esperándole a Maribí que te diera el pie para tú seguir, incluso en los ensayos,
Y bueno, el descojono era terrible porque estábamos esperando a ver qué decía, ¿no? Estaba diciendo que tienes que ir a Cuenca y decía, estoy en San Sebastián. Y claro, tú que le conocías, seguías, ¿no? Y luego le has visto durante años en Lo que se avecina y tal, haciendo su papel. El fumar, el tal, el chisme, la coña, igual. Y luego pues tenemos al César, que ha sido para mí uno de los mejores actores que había, ya lo era entonces, quizás muy metido en un personaje parecido al de Bernardo, que hacía en Café Café. Y luego hay otros como Davo, con una voz estupenda, o Antonio, otros que quiero saber, más o menos algunos les he perdido, pero sé lo que han hecho y que han por lo menos malvivido de esto, ¿no? Porque hay que reconocer que de las artes escénicas, que te voy a decir a ti, si no coges la ola, no la surfeas, que igual te puede durar unos años, pero tarde o temprano te llega el desierto, ¿no? Cierto, es una profesión de altibajos y, bueno, eso, tú dabas pistas Claro, de gente... pero tienes que pagar todos los meses la casa o a tus hijos el colegio o lo que sea, y entonces al final, como pasa en esta profesión, que está clarísimo que la mayoría han tenido 2 y 3 trabajos, aparte de las artes escénicas, ¿no? Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te volveremos a tener en las próximas semanas porque nos apetece desde No Solo Cine, desde aquí, desde el puerto de Santa María, saber cómo se vehicula todo ese encuentro capitaneado por Miquel de los Ríos, por Gochón Bastida, y que han tenido esa feliz ocurrencia de ¿por qué no nos volvemos a ver qué pasa, ¿no? O sea que ya veremos si todos y todas podemos acudir a esa cita, pero los que no estemos presencialmente pues estaremos por teléfono, en videoconferencia o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Sí, pero hay que hacer algo porque realmente la gente pueda vivir. Se está buscando un museo del cine, se está buscando que haya apoyo a esa gente que ha trabajado pero que luego se ha quedado en la puñetera calle, que eso es muy importante. Entonces, cuando más teatro y cine haya, pues más gente va a poder vivir de la profesión, ¿no? Bueno, sí, pero ese es otro tema. Fernando, te dejamos y hablamos en las próximas semanas. Un fuerte abrazo. Venga, muchas gracias por contar conmigo. Comme un vieil ami retrouvé, il est revenu planer le long du quai jusqu'au banc où je t'attendais, et j'ai vu refleurir l'éclat de ton sourire, aujourd'hui plus beau que jamais. Le temps du muguet ne dure jamais, plus longtemps que le mois de mai, quand tous ces bouquets déjà seront fanés, pour nous deux rien n'aura changé, aussi belle qu'avant, notre chanson d'amour chantera comme au premier jour. Esta semana traigo una obra algo más particular, pues vengo a hablar de la mágica Thunderbolt Fantasy, un wuxia resultante de la colaboración entre la taiwanesa Peel International Multimedia con la compañía japonesa de juguetería Good Smile y el guionista Gen Urobuchi de Nitroplus. Y la taiwanesa Peel International Multimedia es lo que hace que destaque sobre todo lo que he presentado hasta ahora en No Solo Cine, pues no es una compañía de animación, sino que se han dedicado por casi 40 años a hacer series de género wuxia, de épica heroica con artes marciales, con marionetas de mano. Gen Urobuchi, por su parte, es conocido por Puella Magi Madoka Mágica y Fate Zero, entre otras. En un mundo de fantasía oriental, 2 jóvenes hermanos, Tankou y Tanji, protegen una sagrada y poderosa espada del monstruoso hechicero Betsu Tengai. Tankou es derrotado, y Betsu Tengai obtiene así la espada. Sin embargo, para hacer uso de sus verdaderas habilidades, necesita su mango, que ha sido separado de la espada para impedir que caiga en sus manos. Tanji,
la hermana menor, huye con ese mango, siendo perseguida por los hombres del tirano. Poco después, un misterioso viajero, Shofukan, busca una forma de cubrirse de la lluvia. Pronto, encuentra un paraguas que cubre una estatua de Buda en un templo, y cuando lo coge sin pensar, es interrumpido por Rin Setsua, que le hace saber que tal acción debe ser devuelta ayudando al siguiente viajero que encuentre. La siguiente persona que encuentra en su viaje, casi de inmediato, es Tanji, aún en plena persecución. Forzado a defender a la joven mediante las manipulaciones de Rin Setsua e incapaz de abandonarla, es lanzado junto a ambos en el conflicto contra Betsu Tengai, comenzando así una aventura en la que buscarán el apoyo de diversos artistas marciales para así luchar contra el ejército de no muertos y monstruos que sirve al hechicero. Si bien el lenguaje de las marionetas es muy particular, pudiendo costar acostumbrarse a él y al aspecto de éstas en primera instancia, causando incluso algo de vaya inquietante en el espectador, una vez se cruza esta incomodidad, Thunderbolt Fantasy es una maravilla visual que pone un gran detalle en la ropa, las expresiones y el movimiento de sus marionetas, que, aun contando con un rango de emociones limitado que fuerza la exageración, siguen permitiendo la comprensión del espectador. Pese a la rigidez que se esperaría del medio, la larga experiencia de la compañía Pili y un presupuesto más alto de lo común, permite que Thunderbolt Fantasy cuente con una acción más que digna de su género, y demuestra que, pese a lo particular del arte usado, este no limita lo visual. El guión de Urobuchi, si bien más simple y directo que lo que acostumbra, consigue caracterizar a los personajes con un diálogo que fluye a la perfección, un buen ritmo e interesantes revelaciones sobre el trama y personajes. Destaca también el sonido, con un doblaje japonés lleno de actores famosos, una banda sonora que destaca sobre el resto de trabajos de su compositor, Hiroyuki Sawano, al que acompaña la potente voz de Takanori Nishikawa. Podéis encontrar Thunderbolt Fantasy en Crunchyroll. Cuenta con 3 temporadas y una película, y tiene una 4ª temporada en producción que se estrenará este año en la misma plataforma. Bueno, Diana, muchísimas gracias porque esta colaboración considero que es fundamental dentro de No Solo Cine, ¿no? Digamos, esa voz distinta, erudita sobre cinematografías que en muy buena medida desconocemos, ¿no? O sea que la semana que viene intentaremos que Diana esté de nuevo con nosotros, Diana Repiso. Y ahora vamos a hablar con Beatriz Caraballo. Todavía me dice Dani, espera un momento, pero yo hago un previo sobre ella, ¿no? Yo desconocía su existencia. Ella es una obetense que ha venido trabajando en el campo del videoclip musical, la videocreación, los documentales en muy buena medida, y que gracias en este caso a la labor de la Fundación BBVA tuve la casualidad, porque fue una verdadera casualidad, de descubrirla, ¿no? Hace unos días, dándome una vuelta por la Feria del Libro de Ocasión, Libro Viejo y de Ocasión, que está hasta el día 19, lo recuerdo, en el Paseo de Recoletos, junto a la Cibeles, pues allí muy cerca está un edificio magnífico, emblemático, que merece la pena ya solo entrar, y en su pequeño jardín y en las estancias que te dejan entrar, de la Fundación BBVA, del Bilbao Vizcaya Argentaria, y vi un cartel fuera que me llamó la atención, Fuera de control, donde una explosión nuclear presidía el gran cartel. Entré, pues la curiosidad que preside mi vida, ¿no? Y la de muchos de vosotros. Y es decir, a ver qué es esto, voy a echar un vistazo. Entré, pasé un control de seguridad, me dieron un pequeño folletito que indicaba un poco las bases de qué era lo que yo iba a ver. Pasé otro control, recordamos que estamos en una instalación bancaria, y entré en el espacio, ¿no? Un espacio donde había una veintena de sillas y 4 pantallas, una proyección que me dejó sin aliento. Me senté allí, no sabía muy bien lo que iba a ver, y bueno, y de pronto
descubrí algo que yo hasta entonces, bueno, alguna vez sí, por curiosidad. Curiosamente, unas semanas antes había estado en un espectáculo de Leo Bassi, el actor, el cómico maravilloso, y él contaba que cuando era un crío, él es norteamericano, digamos, de origen italiano, y que cuando era un crío, a principios de los 50, había asistido, gracias a su padre, él describía a su padre casi como un perturbado, había estado muy cerca de algunos de los lugares donde se hacían ensayos nucleares de bombas atómicas, ¿no? Y se iba allí a ver como quien va al circo, sin tener en cuenta bueno, lo perjudicial que era todo aquello para los ciudadanos que iban allí a verlo, como con su cubo de palomitas y como quien va al cine o al teatro o Dios sabe qué, ¿no? No sé, creo que Beatriz debe de estar por ahí con nosotros. ¿No está todavía? Bueno, entonces ahora hablaremos de ella. Gracias al Museo de Bellas Artes de Bilbao, a su jefa de prensa, pude localizar rápidamente a Beatriz Caraballo. Tuve una conversación con ella, me contó lo que espero que ahora nos cuente, y sí quiero destacar el apoyo del actual director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, de Miguel Zugaza, que califica de lo que vamos a hablar ahora, fuera de control, de obra maestra, ¿no? Miguel Zugaza, que fue director del Museo del Prado y que en la actualidad lleva, yo creo, con mucho ingenio y con mucha capacidad, como la que tiene Zugaza, ese Museo de Bellas Artes de Bilbao, pues con ese apoyo, en este caso de la Fundación BBVA, han puesto algo de relieve, ¿no? Y es que vivimos creo que no hemos dejado de vivir desde el amigo Oppenheimer, ¿no? Pero que vivimos esa alerta nuclear, esa amenaza nuclear, y sobre todo ese descontrol absoluto donde en la actualidad cada país hace sus propios experimentos, juguetea con algo tan serio como las explosiones nucleares. Beatriz Caraballo, bienvenida a No Solo Cine. Muchas gracias, Bruto. Buenos días. Muy buenos días, Beatriz. Gracias por estar con nosotros. Estaba yo haciendo un previo mientras podíamos conectar contigo y he dado algunas pautas de eso, de tu trabajo en el mundo del cine documental, muy vinculado a la videocreación, al videoclip, y que te descubrí de manera absolutamente accidental hace nada, un par de semanas en la fundación del BBVA, en el Paseo de Recoletos, en Cibeles, en Madrid, ¿no? Sí. Ese apoyo de Miguel Zugaza calificando tu trabajo como obra maestra, coincido con él al 100%, y bueno, danos un previo de ese fuera de control, ¿a qué se refiere? Yo he dado ya algunas pautas, pero ¿cómo te has metido en ese lío? Ese, digamos que casi largometraje, porque creo que hablamos de 50 y tantos minutos, el que uno se queda absolutamente seco de lo que está viendo, ¿no? Como dices tú, es casi un largometraje. Bueno, no llega, la película dura 50 minutos. Esa duración es mi forma de trabajar, quiere decir que nunca marco a priori cuánto va a durar una obra de las que hago, dejo que sea el propio trabajo el que se desarrolle en su manera más lógica, creativa, y esta película pues duró 50 minutos, con lo cual parece como una duración muy hecha muy a propósito, porque hay formatos para la televisión de 50, pero es una mera casualidad. Y como me decías, pues este proyecto nace porque la Fundación BBVA, que tiene sus programas de apoyo a la creación literaria, musical, a la investigación, etcétera, como todos sabéis, me brindó la oportunidad de continuar con el proyecto que habíamos, con la colaboración creativa que habíamos hecho unos años antes con Different Frames. Different Frames es una obra de videoarte también que hice bajo su paraguas a partir de la composición homónima del compositor americano
Steve Reich. Esta obra de Fentress se basa en refleja holocaustos y en particular la deportación de los judíos a los campos de exterminio. En ella utilicé por primera vez en mi creación material de archivo, y Out of Control de alguna manera es una continuidad, no porque Out of Control trate sobre el Holocausto, pero sí porque es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, al igual que el Holocausto. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial se sabe, se sospecha, los servicios secretos sospechan, los científicos sospechan que Alemania puede estar desarrollando la bomba atómica. Y esto lleva a la famosa carta en la que Einstein escribe para el presidente Roosevelt, informándole de esto y pidiéndole que por favor se ponga en marcha un proyecto atómico propio para poder luchar contra la bomba atómica nazi. Es decir, la situación que ellos hacen es en aquel momento que puede suceder, que no era un miedo vacuo en absoluto, que se imaginaban el gran temor suscitado por la combinación de un régimen totalitario de carácter expansionista y genocida, como era el régimen nazi, y que tuviera en sus manos un arma de destrucción masiva. Eso lleva a Roosevelt, al presidente Roosevelt, a poner en marcha el proyecto Manhattan, y ahí comienza un poco, es el punto del que parto, ¿no? Y en cuanto al lenguaje cinematográfico, también guarda relación con Different Trains porque utilizo multipantalla. En Different Trains hay un tríptico, Out of Control utilizo 4 pantallas, es mucho más complejo en sí mismo, pero de alguna manera esa continuidad del origen de la historia a nivel de la creación y también del lenguaje visual que utilizo. Beatriz, ese juego de las 4 pantallas, yo no he tenido todavía la oportunidad de ver tu trabajo anterior, pero imagina, cuando uno no lo ha visto, como ha sido mi caso, que sí pude verlo, como decía, de esa manera tan accidental, dices, bueno, pues a lo mejor no puedo estar abarcando esas 4 pantallas, ¿no? Tú lo has planteado muy bien, y esas 4 pantallas a la vez apoyan una narración que no te deja indiferente, que te deja absolutamente helado. Pocas exhibiciones visuales he visto que me hayan dejado tan impactado. Vamos, no perdí el tiempo en contactar contigo, y gracias al departamento de prensa del Museo de Bellas Artes de Bilbao, pues ahora podemos estar hablando, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta de lo contundente que son las imágenes que están ahí? Sí, la verdad es que sí lo son, pero porque lo que narra la historia que yo narro es tremenda. Esto es producto de que el ser humano, la vida en la Tierra, está amenazada de una manera que no parece que tenga un fin a corto plazo por la existencia del armamento nuclear. Lo que sucede es que tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, en los que mueren 200.000 personas, algunos en el mismo momento y otros a lo largo de los pocos meses siguientes, ya sea por quemaduras, por radiación, por malnutrición, por falta de medicamentos, etcétera, esos 2 bombardeos tremendos, a partir de ahí se desarrollan más de 2.000 pruebas nucleares. Esas pruebas nucleares se grababan, los países las grababan de una manera científica para poder después estudiar la evolución de la detonación. Y esos materiales fílmicos se han ido descatalogando y son los que yo utilizo en la película. Son de una... son muy poderosos visualmente, incluso hasta se podría decir que son bellos, pero es una belleza engañosa, porque por las consecuencias que tienen, ¿no? Entonces, al mismo tiempo también que
hacían estas filmaciones, registraban en memorandos, documentos, todo lo que sucedía en la detonación, en el experimento, ¿no? En la prueba. Esa otra parte, los documentos escritos, que ahora son documentos desclasificados también, al igual que los documentos visuales, documentos desclasificados es lo que yo utilizo. Son los dos elementos que utilizo en la película. Los documentos desclasificados utilizaban, los lees y son los propios del análisis científico, donde con las herramientas científicas se diseccionaba todo lo que sucedía en esa prueba, en ese test nuclear, en esa detonación, desde las características meteorológicas hasta la reacción, perdón, lo siento, Bruto, No te hasta preocupes. la reacción nuclear de los animales, cualquier parámetro científico estaba allí reflejado. Al principio cuando descubrí esos documentos y empecé a trabajar con ellos, al principio los utilicé simplemente como un material informativo que me servía para ir elaborando el guión, como un material de investigación. Pero después me pareció que debían tener su propia importancia y formar parte de la película casi como protagonistas. Por esa razón yo en la película los identifico, cada uno de ellos está identificado y digo, bueno, pues documento desclasificado número H5DF, etcétera, de lo que corresponda, o bien el título que será el informe, todos están identificados, pasan a formar parte de la película como personajes, ¿no? Y además me sirven, son un contraste con la parte de las emociones del ser humano, de la amenaza vivida por el ser humano, en donde yo los contrasto con las voces en off de la superviviente de Hiroshima, en donde narra que que su casa quedó totalmente calcinada, que intentó volver allí para buscar a su hermana, pero que solamente había escombros y que no la encontró, que la calle estaba llena de cadáveres, que parecía que tenía con la mano levantada, ¿no? Como si hubieran pedido sacarme de aquí, ¿no? Auxilio. Y bueno, ella no la encontró, regresó al puente Miyuki, un puente en Hiroshima, en donde se reunieron muchos de los supervivientes y se desmayó, ¿no? O también lo contrasto con el testimonio de uno de los pescadores que iban en el barco, en el atunero, en el barco pesquero, que fue alcanzado por una explosión en el Pacífico que se calculó mal el rendimiento y fue 2,5 veces superior al rendimiento que se esperaba, lo que intervino sobre varias de las islas, barcos que estaban pescando a 300 millas del punto del epicentro, o sea, mucha distancia, 300 millas, pero que fueron víctimas de esto, no de un bombardeo, como en el caso de Hiroshima y Nagasaki, pero sí de todas estas pruebas nucleares. Este testimonio de estos pescadores, pues dice que bueno, estaban en cubierta pescando y oyeron de pronto un gran golpe, un estruendo, que no sabían lo que pasaba, que les asustó. Muchos de los miembros de la tripulación salieron a cubierta, gritaron bomba atómica porque ya sospechaban, eran japoneses, sospechaban que podía ser, y empezó a caerles pues lluvia ácida, porque esa bomba destruyó los corales, y entonces todo ese polvillo que levantó esa enorme explosión era todo lluvia ácida contaminada, estuvo 5 horas cayendo encima de ellos y también de la pesca de todos los atunes. Y bueno, pues cuando ya llegaron, recogieron todo el aparejo, tardaron 5 días en llegar de regreso a Japón, y cuando llegaron a Japón pues se destruyó todo el atún, y a ellos pues uno de los pescadores falleció y los demás fueron internados, etcétera. Curiosa, fue un auténtico escándalo y de alguna manera se dio a conocer que Estados Unidos estaban desarrollando pruebas nucleares secretas, y ahí fue un impulso para el comienzo de los movimientos antinucleares. Y de nuevo
la mala fortuna hizo que personas fueran víctimas y que además fueran japoneses, ¿no? Beatriz Caraballo, no quiero repetirme, nos dejas sin aliento, y no eres tú, sino los que están tan fuera de control, no solo en los años 50, 60, sino a día de hoy, ¿no? Seguiremos hablando contigo, vamos a hacer todo lo posible, como te prometí cuando te conocí telefónicamente, que Beatriz Caraballo y su trabajo venga y lo podamos... Decir la palabra disfrutar tiene un cierto sentido irónico, ¿no? Pero que podamos ver tu trabajo y hablar contigo. Lo voy a intentar personalmente y creo que en este caso la Universidad de Cádiz apoyará mi proyecto. Seguimos hablando. Pues estaré encantada de poder estar con vosotros en Cádiz, de enseñar mi trabajo humildemente y mantener una conversación sobre él, contado conmigo cuando desee. Muchísimas gracias, Beatriz Caraballo. Vamos a seguir hablando contigo, o sea que solo es un hasta luego. Un abrazo, muchas gracias, Burto. Bueno, y ahora vamos a pasar a algo un poco más lúdico, tan sensato como un nuevo largometraje de Paco Sepúlveda, porque Paco Sepúlveda no para. Este actor, director, productor, guionista gaditano está a punto de estrenar una de sus piezas a las que quiero más, a las que amo más. Historias es el título de este nuevo largometraje de Paco Sepúlveda, que se estrena en los cines Bahía de Cádiz el próximo 24 de mayo. O sea, nada, estamos ahí, en estos cines del grupo francés de MK2, con un equipo actoral bárbaro. Pero me parece que tenemos por ahí a Paco Sepúlveda. Paco Sepúlveda, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruto? Buenas tardes. Muy bien, pues con ganas de disfrutar de historias, de este largometraje tuyo tan meditado, tan bien hecho, Yo tuve la fortuna de disfrutar de una primera versión de historias, pero como eres un perfeccionista, pues dijiste, a esto le tengo que dar una vuelta, ¿no? Entonces, estaba pensando en tu equipo actoral, cómo un actor, director, hasta cierto punto novel, no muy conocido en la industria, puede tener desde Maggie Cibantos hasta Aura Garrido, Fernando Tejero, Emilio Gutiérrez Cava, Luisa Gabasa, Eduardo Blanco, el ya fallecido y maravilloso Juan Diego, a Manolo Morón, ese gaditano al que queremos tanto, a la protagonista de La Singla, a Elena Caetani, yo qué sé, cordobesa maravillosa, nominada a los premios Carmen, y todos en una misma peli, porque bueno, acabo de decir un reparto de esos que dice, bueno, estos eran las últimas 4 películas de Paco Sepúlveda. Paco, ¿cómo haces para convencer a toda esta gente? Bueno, yo sé que Maggie Cibantos y tú, ella es coproductora de otros trabajos tuyos y que hay una excelente relación, pero ¿cómo les convences para estar en historia en su momento? Pues si te digo la verdad, yo creo que se ha ido dando, claro, porque lo cuentas así, digo, hostia, es verdad, tampoco me he parado como a pensarlo. Yo creo que la clave de esta película ha sido que como son historias separadas, como son historias cortas, la peli tiene 11 historias, que cada historia tiene actores diferentes y habla de un conflicto diferente. Yo creo que pude de alguna manera engañarlos porque era 1 o 2 días máximo de rodaje, entonces no les ocupaba muchísimo tiempo. Pero yo creo que tiene que ver con el guión, con la historia, que tal como se iba sumando uno, el otro se iba sumando, y así fue de a poquito. La primera que rodó fue Elena Caetani con Edu Rejón, que rodamos ahí en Cádiz justo. Es verdad, no he citado a Edu Rejón, que es un grandísimo amigo y un excelente actor. ¿Te ha costado, lo pregunto con ironía, porque tú y yo hemos estado ahí dándole, ¿te ha costado encontrar un distribuidor que se enamore de tu trabajo? Pues, sabes que me ha costado en la primera versión de la peli, después cuando creció mucho más,
estuvimos como 2 semanas buscando, que recuerdo que me ayudaste mucho con eso, y ahí sí que se interesó una productora como una distribuidora como Vértice, que nos ha ayudado y nos va a llevar a bastantes salas de cine en España, pero claro, ya con el reparto que teníamos y con la historia que se formó fue un poquito más sencillo, que no deja de ser nunca difícil. Claro, es que cuando un distribuidor ve ese reparto que está ahí y dice, bueno, voy a dejar pasar este trabajo, voy a dejar de distribuirlo, pues ha habido otros que lo han dejado Sí. no han prestado demasiada atención, ¿no? Pero felicitamos a la gente de Vértice por su buen ojo. Y la película de un excelente director gaditano como eres tú, pues se va a ver el día 24. Vamos a animar un poco a la gente que nos está oyendo a que vaya, no solo el día 24, que siga yendo en los siguientes días. Yo siempre digo, hay que ser muy contundente, hay que ir el día 24, comprar todas las entradas, todo el paquete de entradas, luego el día 25, porque si no, la gente de MK2, la gente del Valle de Cádiz, esos cines que están ahí vinculados al edificio del Corte Inglés, pues van a decir, ponemos el Spiderman de turno y pasamos de esta película pequeñita, maravillosa, pero que no da dinero, ¿no? ¿Qué hay que No, hacer? justo el día 24 nosotros haremos un coloquio, todavía estamos por organizar todo porque no sabemos todavía la hora, pero estaremos allí con algunos actores. Seguro vendrá Diego Domínguez, bueno, habrá unos cuantos y presentaremos la peli allí. Pero mira, justo la semana siguiente, si todo va bien y seguimos en cartelera, que imagino que sí, que es una peli que al final es de boca a boca y que la gente va yendo a más. La semana siguiente es la fiesta del cine, así que mira, justo da con que coincide la segunda semana de la peli y la fiesta del cine, así que mira. Bueno, pues hay que hacer para que llegue a esa fiesta del cine y que la convirtamos en fiesta del cine gaditano. O sea, que la gente haga patria de ese... ¿Qué es de donde hay que hacer patria? Sin duda, no de pelearnos por cuestiones políticas, sino pelearnos porque yo defiendo lo local, digamos, lo de, que además es universal, sin duda, como en el caso de tus historias, ¿no? Tus historias lo que cuentan son cosas que seguro que alguien de Detroit, digo Detroit porque hablábamos al principio del programa del fallecimiento de Roger Corman, que nació allá en Detroit, pero falleció en Santa Mónica. Pues seguro que alguien de Santa Mónica y en California también tiene los mismos problemas y los mismos deseos que tienen tus personajes en historias, ¿no? Porque estas 11 historias, ¿de qué van? A ver, danos una Pues pincelada. ¿Por qué tenemos que ir sí, a ver tu peli? justo creo que lo que acabas de decir es bastante acertado, que alguien de Santa Mónica o de Detroit, de donde sea, se puede sentir identificado porque al final historia es un viaje de la vida, ¿no? Desde un embarazo hasta unos niños hasta la muerte. Entonces es un poco cómo vamos pasando, por lo menos mi visión de cómo vamos pasando por diferentes generaciones, cuando vamos cumpliendo años, la vida se va pasando y nosotros nos vamos enfrentando a diferentes conflictos y cómo eso vamos asimilándolo, cómo sobrevivimos, ¿no? No solo con nosotros mismos, sino con los demás, con un par, y a través del miedo, del amor y cómo vamos construyendo todo lo que somos hasta que nos vamos. Como una pincelada a la vida, un viaje de la vida. Oye, Paco Sepúlveda, ¿tú crees que el grupo MK2, que es un grupo francés, un grupo de cines de élite allá en el país vecino, en Francia, podrían estar pues diciendo, bueno, vamos a subtitular al francés esta película pequeña, intimista, como que recuerda a los grandes autores de la Nouvelle Vague franceses, ¿no? Y vamos a estrenarla en París. ¿Qué te parece? ¿Eso suena ahora a soñar o hay algo de todo eso? Podría ser, podría ser. De hecho, hay una secuencia en francés, o sea que creo que si es soñar es un sueño bonito, pero yo creo que todo puede ser. Lo bonito de eso es que la peli va a hablar por sí sola. Entonces veremos cómo reacciona la gente. Ya hay unas críticas muy bonitas que todavía no hemos sacado, pero Cinemanía nos puso muy bien, por encima de películas que tienen un presupuesto brutal, y eso a mí por lo menos me hace pensar que la película está llegando, y eso es bonito. Además de que
esto es ya para cinéfilos o por lo menos para gente más mayor, es la última película de Juan Diego, en la que él se despide como actor de todos nosotros. No, sin duda. Hay un trabajo ahí de Emilio Gutiérrez Cava que yo creo que yo estoy convencido de que este año, y gracias, entre otros, a tu trabajo en historias, es el año de Emilio Gutiérrez Cava, un actor con una trayectoria profesional espectacular, no suficientemente reivindicado. Tienes ahí a Manolo Morón, que es un gaditano de esos que solo viene a Cádiz, como él dice, a ver a su familia, pero que nadie me llama para hacer otra cosa que no sea ver a la familia. Ese maravilloso argentino que es Eduardo Blanco, ¿no? Ya no digo nada de Aura Garrido, no digo nada de tu Magui Cibantos, que está ahí siempre, de Fernando Tejero, de Luisa Gabasa, esa aragonesa maravillosa, con esa potencia, o esa cordobesa, que es Elena Maitani, de la que recomiendo la Singla, ese documental tan potente, ¿no? Digamos, con esa nominación a los premios Carmen. Hay muchísimas razones para ir a ver Historias. En una frase, convéncenos, ¿por qué tenemos que pagar nuestra entrada e ir a ver Historias? Y como son 11 historias, si nos ha gustado, luego a lo mejor decimos, pues la semana que viene vuelvo y me traigo a mi vecina. Y vuelvo a ver la peli. La semana siguiente a lo mejor estás en otro punto de tu vida, estás con otra cosa y te sientes identificado con otra historia. Yo creo que si de alguna manera quieres, y es una frase que se dice mucho cuando se ve la peli, si quieres reconciliarte con la vida, con lo cotidiano, con lo cercano, con lo que de verdad nos pasa, Historias es un buen momento. Yo creo que Historias es una peli que te hace un poquito de espejo y te calma, por un rato te sientes más humano, ¿no? Con todo lo que está pasando ahora, tantas guerras, tanto enfrentamiento en la política, en todo, ¿no? Que tenemos que formar parte de un bando, si está a la izquierda, está a la derecha, está arriba, está abajo. Historia sale de todo eso y propone un poco lo que todos somos, seas tú de un país, de otro, seas de una ideología, de la otra. Al final lo que nos atraviesa es lo mismo, y Historias propone un poco esa unión que ahora yo creo que está tan desunida, porque al final es lo que necesitan para mandarnos, pero yo creo que Historias nos acerca y nos lleva un poquito más a la vida. Paco Sepúlveda, la semana que viene te tendremos con nosotros aquí, porque la semana que viene estrenas Historias, o sea que volveremos a llamarte, a que nos cuentes, a que nos animes a ir al cine, pagar nuestra entrada y disfrutar de Historias. Un fuerte abrazo, te despido y despido a los oyentes de No Solo Cine, con Dani Borne en los controles, con Bruto Pomero y que os habla, y que hemos hablado de Roger Corman, con Fernando Saavedra, con Fernando Angulo, con Beatriz Caraballo, con Diana Repiso y sus colaboraciones, y con Paco Sepúlveda y sus maravillosas 11 historias diferentes, con el largometraje Historias que no podemos dejar de ver. Un abrazo y hasta la semana que viene.